Ok, bueno, ya se inició la grabación. Vamos a continuar con los temas que estamos viendo de codificación de fuente y vamos a ver el primer caso, que son los códigos de longitud fija. O sea, es decir, ayer vimos una clasificación, ustedes recuerdan, vimos una tabla donde describimos 6 códigos ahí posibles y a partir de esa tabla fuimos haciendo una clasificación. Dentro de esas clasificaciones vimos que un caso es aquellos que se conocen como códigos de longitud fija, que en esencia comentábamos que estos códigos se caracterizan por tener palabras código del mismo tamaño en bits o de la misma longitud, por eso se les llama códigos de longitud fija. Voy a poner la presentación en grande para que se vea mejor. Vamos a partir de aquí. Esto de aquí arriba, no, ahorita de momento no le hacemos caso, nada más vamos a centrarnos en la parte de lo que es palabras códigos de longitud fija. Bueno, este es un esquema de codificación de bloques que asigna un conjunto único de L bits o de L dígitos binarios a cada símbolo X, Y de la fuente de información. O sea, aquí vamos a asignar a cada símbolo un conjunto de bits, de L bits, donde L es un valor entero, y además vamos a buscar que sea una codificación única. Codificación única quiere decir que no vamos a poder repetir palabras código para codificar, o sea, una misma palabra no puede codificar a 2 símbolos o más, porque si no se producen ambigüedades. Entonces aquí una condición es de que el conjunto de bits que usemos para codificar a cada símbolo sea único, o sea, que no se repita. Entonces vamos a ver cómo calculamos ese número de bits. Entonces decimos, bueno, si la fuente tiene m símbolos, o sea, nuestro alfabeto es de m símbolos, entonces el número de dígitos binarios L por símbolo requeridos para una codificación única. Aquí lo está diciendo, necesitamos una codificación única. ¿Para qué? Para que no tengamos ambigüedades. Y vamos a ver que hay 2 casos: cuando el número de símbolos de la fuente es potencia de 2, o sea, es decir, m, la L, si despejamos la L nos quedaría así, L va a ser igual al logaritmo base 2 de m. O sea, si yo quiero construir un código de longitud fija para una codificación única, cuando el número de símbolos de la fuente es una potencia de 2, voy a usar esta expresión. O sea, el número de bits va a ser igual a L igual al logaritmo base 2 de m, donde m es el número de símbolos. Una potencia de 2, recuerden que no son múltiplos, sino es 2 elevado a un entero. O sea, por ejemplo, pues una potencia de 2 es el 1, porque 2 a la 0 me da 1. Otra potencia de 2 es el 2, porque 2 a la 1 me da 2. Otra potencia de 2 es el 4, porque 2 a la 2 me da 4. Otra potencia de 2 es 8, porque 2 a la 3 me da 8. Dense cuenta que el 6 del 4 pasamos al 8, porque el 6 no es potencia de 2. O sea, es el 1, y luego sigue el 2, luego el 4, el 8, luego seguiría el 2 a la 4, sería 16. El 16 es potencia de 2, y luego el 32 y así. O sea, es decir, no necesariamente todos los números que son pares van a ser potencias de 2. Potencia de 2 es aquel número que resulta de elevar el 2 a un número entero. Entonces, ese número que resulta va a ser una potencia de 2. Entonces, aquí como ejemplo, dice, supongamos que tenemos un alfabeto de 32 símbolos. O sea, tenemos una fuente que tiene 32 símbolos. Y dice aquí, ¿cuántos bits por símbolo se requieren para una codificación única? Bueno, primero identificamos que 32 es una potencia de 2. ¿Por qué? Porque 2 a la 5 me da 32. Entonces, vean que estamos aplicando aquí esta expresión, L igual al logaritmo base 2 de m. Sustituyendo aquí, vemos logaritmo base 2 de 32. Bueno, ahí, si pueden, usen su calculadora y van a ver que eso les va a dar 5 bits por símbolo. O sea, es decir, para codificar una fuente que tiene 32 símbolos en su alfabeto, vamos a necesitar 5 bits por cada símbolo. Esa sería como que la interpretación de eso. O cada símbolo requiere 5 bits para ser codificado. O las palabras código van a tener 5 bits. ¿Por qué? Bueno, y sabemos que con 5 bits se van a formar 32 palabras código de 5 bits. Porque 2 a la 5 me va a dar 32. Entonces, el primer caso es, como dice aquí, cuando m es potencia de 2, vamos a usar esto. Ese sería el primer, lo voy a marcar así como primer caso. Primer caso, ¿no? Así.
primer caso, el número de símbolos es potencia de 2. M es potencia de 2. Entonces ahí, para calcular el número de bits por símbolo, es L igual al algoritmo base 2 de M. ¿Alguna pregunta? Ok, así queda claro. Entonces ahorita es un primer ejemplo. Vamos a ver más ejemplos sobre esto y no sé si le pueda pasar a la siguiente diapositiva. Sí, profe, ya puede cambiar. Bueno, el otro caso es cuando el número de símbolos de la fuente no es una potencia de 2, porque no siempre se va a cumplir esa condición de que el número de símbolos, o sea, m, el número de símbolos de la fuente, sea potencia de 2. Entonces, cuando tenemos ese caso, o sea, cuando tengamos, por ejemplo, una fuente de, a lo mejor de 3 símbolos, de 5 símbolos, de 6 símbolos, de 7 símbolos, de 9, esos números no son potencias de 2. Entonces, para calcular el número de bits por símbolo o para codificar a cada símbolo, usamos esta expresión L. Voy a poner aquí el apuntador láser para ir marcando L, o sea, el número de bits por palabra código, o el número de bits requeridos para codificar a cada símbolo de manera única va a ser. Esos como corchetes, vean que aquí, esos parecen unos corchetes que están así recortados, o sea, no, vean que no, la parte de arriba no está. Representa, o sea, ese símbolo representa la parte entera de este número, o sea, es decir, al calcular el logaritmo base 2 de m, que aquí me da un valor igual a 2.53, por ejemplo, nada más tomamos el entero que es el número 2 y la parte decimal la descartamos. O sea, esto es como un símbolo, estos corchetes. Bueno, no son corchetes, parecen corchetes. Representa que voy a tomar la parte entera de esta cantidad, nada más. O sea, si me da, por ejemplo, no sé, voy a poner un caso. Voy a poner aquí. Digo 2.1. Solo tomamos el entero, que es el 2, y esto lo descartamos. Si me da 2.6, tomamos el 2. Entonces solo tomamos el 2, la parte entera. Entonces solo tomamos el 2 y ahí también tomamos el 2. O sea, no es un redondeo, sino nada más tomamos el entero. El valor de la parte entera. Lo que está después del punto ya es una cantidad decimal, pero fraccionaria, pero lo que está antes del punto decimal representa la parte entera de x. Entonces aquí, como dice la diapositiva, ahora si m vale 35, entonces el número de bits por símbolo va a ser L igual al logaritmo base 2 de 35 más 1. Entonces aquí calculando el logaritmo base 2 de 35 me da 5.1416. Solo tomamos el 5 y ese 5 le sumamos más 1. O sea, la parte entera del resultado va a ser 5 más 1. Me va a dar esto 6, ¿no? 6 bits por símbolo o 6 bits por palabra código. Y ahora con 6 bits vemos que se pueden formar 2 a la 6. Me va a dar 64 palabras, de las cuales solo voy a requerir 35. Pero bueno, eso lo hacemos para que, o sea, este más 1 es porque al hacer ese más 1 vamos a poder cubrir o vamos a poder codificar a todos los símbolos de manera única. Aunque nos sobran palabras, pero bueno, aquí en este caso se busca que tengamos una codificación única. ¿Por qué? Para evitar ambigüedad en la decodificación. Por eso aquí nos da 6, ¿verdad? Porque tomamos el entero, nada más el 5 más 1 me da 6.
Ahora, a partir de esta definición, vamos a definir lo que es la razón de codificación de fuente, que representa el número de bits por símbolo. Y se define así como RC, razón de codificación de fuente, es igual al logaritmo base 2 de m, o igual a L, cuando m es potencia de 2, o sea, este sería el primer caso. O cuando m no es potencia de 2, la razón de codificación va a ser logaritmo base 2 de m más 1. Entonces esto va a ser igual a L. O sea, también a L, ¿no? L cuando m es potencia de 2 o cuando m no es potencia de 2, la razón de codificación está dada por esta o por esta expresión. Y como la entropía ya vimos que es una cantidad menor o igual al logaritmo base 2 de m, entonces quiere decir que la razón de codificación va a ser una cantidad mayor o igual a la entropía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Vamos a hacer ya algunos ejemplos. ¿Le puedo pasar a la siguiente? Sí, profe, ya le puede cambiar. Vamos a ver. Directamente vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver esos ejemplos directamente. El primer ejemplo nos dice que vamos a construir un código de longitud fija para una codificación única para una fuente sin memoria de 4 símbolos. Ahí tenemos una fuente sin memoria, tiene 4 símbolos. Y estas serían las probabilidades de los símbolos. Vean que al hacer la suma de las probabilidades me va a dar 1. De acuerdo a la siguiente tabla, nos dice que vamos a calcular, primero vamos a construir el código y después vamos a evaluar la eficiencia y la redundancia del código. Pues bueno, primero, pues este ejemplo, digo, son sencillos, vamos a verlos así, ya los tengo aquí resueltos. Entonces dice, el número de símbolos de la fuente es 4, o sea, es 4, voy a poner aquí, me faltó el 4. 4, ¿no? Y 4 es potencia de 2. Por lo tanto, L va a ser igual al logaritmo base 2 de m. O sea, vean que en este caso la fuente tiene 4 símbolos. Y pues el 4 es potencia de 2. Por lo tanto, aplicamos este caso, ¿verdad? L es igual al logaritmo base 2 de m o L igual al logaritmo base 2 de 4. Y esto me va a dar 2 bits por símbolo. O sea, es decir, vamos a requerir 2 bits para codificar de manera única cada símbolo de la fuente. Y de esta forma el código quedaría así. Aquí yo los puse de forma secuencial. Por ejemplo, voy a usar palabras de 2 bits, porque eso es lo que me dio aquí, 2 bits por símbolo. Tú vas a poner todas las combinaciones. Por ejemplo, al símbolo X1 le asignamos la 00, al símbolo X2 la 01, al símbolo X3 la 10 y al X4 la 11. Pero puede ser en cualquier orden. O sea, en realidad lo que nos importa es que el código sea único, o sea, que no se repita ninguna palabra código, y que además sea de longitud fija, porque es lo que nos dice el problema. Aquí dice, construir un código de longitud fija, o sea, me está diciendo aquí, para una codificación única. Para una fuente de 4 símbolos, entonces aquí, como la fuente discreta es de 4, entonces es una potencia de 2. Entonces digo, las palabras código ustedes las pueden acomodar como quieran, o sea, yo las puse en este orden. 00, 01, 10 y 1. Vamos ahí, símbolo y palabra código.
Ahora también nos dice ahí que calculemos la eficiencia y la redundancia del código. Bueno, para eso vamos a recordar, no sé, ¿le puedo pasar a la siguiente? Sí, profesor. Bueno, ya hicimos el código propuesto es este. Les digo, ustedes pueden ponerla en el orden que quieran. A lo mejor ustedes empezaban al revés, aquí la 1.1, la 1.0, la 0.1 y aquí la 0.0. Les decía, eso no importa, lo que importa es que las palabras sean únicas, que no se repitan y que sean de longitud fija, nada más. Esa es la única condición. Entonces aquí yo los puse así, por facilidad los puse en orden secuencial. Ahora, para calcular la eficiencia del código, bueno, pues hacemos lo siguiente. Si ustedes recuerdan, ayer vimos que la eficiencia del código es la relación de la entropía de la fuente entre la longitud promedio de las palabras código. Como vimos hace rato, la L promedio, aquí, déjenme ver. La razón de codificación es igual a L también, entonces, por eso aquí estamos haciendo esa consideración. O sea, la eficiencia es la entropía entre L promedio, pero bueno, para no confundir vamos a dejarlo así, de esta forma, ¿no? Porque esa es la forma general, ese es el caso específico cuando hablamos de los códigos fijos, o el código de música, pero de forma general esa sería la eficiencia de codificación. Entonces primero calculamos la entropía, ya ustedes conocen la expresión, la entropía de la fuente es igual a la sumatoria desde 1 hasta 4 de la probabilidad del símbolo XY por el logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad del símbolo XY. O sea, aquí vamos a ir tomando las probabilidades de la tabla de cada símbolo, uno por uno. Vean que es punto 5, punto 2, punto 15, punto 15. Aquí tenemos, ¿verdad? Punto 5, punto 2, punto 15 y punto 15. Haciendo los cálculos, esto me da la entropía de la fuente de información. Y aquí, bueno, estamos poniendo esto que L promedio es igual a L. Ahorita vamos a comprobar esto. O sea, vamos a calcular, vamos a ver por qué podemos afirmar esto, que la longitud promedio de las palabras código es igual a L, donde L pues, lo calculamos así, ¿verdad? Como dependiendo de si es potencia de 2 o no. L lo calculamos así. Entonces nada más déjenme poner esa parte, aquí abajo lo voy a explicar aquí, en esta pantalla. Bueno, si ustedes ven en el problema, para calcular la eficiencia del código, o sea, tenemos que hacer la división de la entropía entre L. La entropía, pues ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Ya hemos hecho ejercicios y pues es básicamente aplicar la expresión de la entropía, que es la probabilidad de cada símbolo, por el logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad de cada símbolo, pero vamos a ver el valor de L promedio. L promedio, ¿cómo se calcula? Ayer vimos la definición del valor promedio o de la longitud promedio de las palabras código, ¿cómo la podemos calcular? De forma general. ¿Cómo calculamos? L promedio, o sea, ¿cuál es la definición de la longitud promedio de las palabras código?
Vamos a ver, ahí está. L promedio es igual a la sumatoria desde igual con 1 hasta el número de símbolos por la probabilidad de cada símbolo multiplicado por el número de bits requerido para codificar a cada símbolo de la fuente. Vamos a ponerlo así. Esto es igual a la sumatoria desde igual con 1 hasta el número de símbolos de la probabilidad de cada símbolo multiplicado por el número de bits requerido para codificar a cada símbolo. Esa sería la definición de longitud promedio de las palabras código. Vamos a regresar al ejemplo que estábamos viendo. Aquí está. Bueno, voy a poner aquí la fuente de información. Voy a poner aquí XY. La probabilidad de XY. Y aquí voy a poner las palabras. Y las palabras código, bueno, así como las pusimos, es 00, 01, 10 y 11. Ahí estamos poniendo todos los datos que necesitamos. Ya tenemos aquí los símbolos, las probabilidades y las palabras código para cada símbolo. Entonces vamos a calcular L promedio. Bueno, L promedio me dice que es la sumatoria desde igual con 1 hasta el número de símbolos de la probabilidad de cada símbolo multiplicado por el número de bits requerido para codificar a cada símbolo o el número de bits de cada palabra código. O sea, este NI es el número de bits de cada palabra código. Entonces vamos a poner el primer símbolo, tiene una probabilidad de 0.5 y usa 2 bits para codificarse, esos dos de acá. Luego el siguiente símbolo tiene 0.2, también usa 2 bits más. El siguiente símbolo tiene 0.15 de probabilidad y también usa 2 bits más 0.15 por 2. Saben que en todos los casos NI vale 2, porque son códigos de longitud fija. Entonces, por lo mismo puedo factorizar el 2. Y voy a sumar solamente las probabilidades. O sea, como el 2 aparece en todos los factores, lo factorizamos y en todos los productos aparece como factor común. Lo factorizo y me queda la suma de las probabilidades. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que la suma de probabilidades es igual a 1. Es igual a 1. Y luego 1 multiplicado por 2 me queda 2. Entonces me va a dar 1. Entonces el resultado dos bits por símbolo. Por lo tanto, concluimos que L promedio es igual a L. O sea, en los códigos de longitud fija, o sea, por eso aquí estamos diciendo L promedio es igual a L. Entonces ya calculamos L, pues esto va a ser igual al promedio también, porque son códigos fijos. Entonces ya tenemos este dato, entonces dividimos la entropía entre L, y esto me va a dar 0.89 o 89%. Si lo pongo como un porcentaje, multiplico esto por 100, me va a dar 89%,
Y la redundancia del código es 1 menos la eficiencia, entonces va a ser 1 menos 0.89, me da 0.11, o el 11% de redundancia. ¿Alguna pregunta del ejemplo? No, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Me puedo pasar a la siguiente? O, bueno, no sé si está bien así o pongo la diapositiva completa. Aquí fue, lo de abajo es para comprobar por qué L promedio es igual a L en los códigos de los fijos. En los otros, vamos a ver otros casos que son los códigos variables, ahí sí tenemos que calcular L promedio para cada caso. Por aquí en los códigos fijos vamos a hacer siempre esta consideración que L promedio es igual a L. Bueno, le puedo pasar a la siguiente. Sí, profesor. Bueno, vamos a ver otro caso. Ahora es un caso parecido al anterior, un ejemplo parecido al anterior, pero es otro caso. Dice, vamos a construir en el ejemplo 2 un código de longitud fija para una codificación única, para una fuente discreta sin memoria de 5 símbolos. Ahora tenemos 5 símbolos, donde cada símbolo tiene una probabilidad P de X, de acuerdo a la siguiente tabla. Ahí tenemos una tabla de 5 símbolos. Vean que están, ahí tenemos los símbolos y luego las probabilidades. El símbolo X1 tiene una probabilidad de 0.4, el símbolo X2 tiene una probabilidad de 0.2, el símbolo X3 tiene una probabilidad de 0.15, el símbolo X4 tiene una probabilidad de 0.15 y el símbolo X5 tiene una probabilidad de 0.1. Y ahí, pues bueno, lo que nos dicen es, vamos a evaluar la eficiencia y la redundancia del código. O sea, el primer paso es construir el código de longitud fija para una codificación única y el siguiente paso es evaluar la eficiencia y la redundancia del código. Entonces, en la solución, bueno, ahí vamos a poner que el número de símbolos de la fuente discreta es como de 5. Voy a poner el número 5. Y no es potencia de 2. Entonces ahí usamos esto. L, o sea, el número de bits por palabra código o por símbolo va a ser igual a la parte entera del logaritmo base 2 de m más 1. Ahí ponemos logaritmo base 2 de 5. ¿Cuánto da el logaritmo base 2 de 5?
2.32. Lo voy a anotar aquí abajo, 2.32. .32, tomamos el entero, que sería esto. El 2, entonces sería 2 más 1, 3. O sea, se puede expresar así como necesitamos 3 bits por cada palabra en código o 3 bits para codificar cada símbolo de la fuente. Eso es lo que quiere decir esto. O sea, se puede expresar en bits por palabra código, porque quiere decir que necesitamos 3 bits por cada palabra código o necesitamos 3 bits para codificar a cada símbolo de manera única. Me puedo pasar a la siguiente, no sé si queda claro. Aquí vean que pues, no es potencia de 2, por eso usamos ahí la parte entera del logaritmo hace 2m más 1. Ya le puede cambiar, profesor. Okay. Entonces ahí está el código. Vean que ahora usamos palabras como el resultado anterior me dio 3 bits por palabra código. Pues ahora vamos a usar palabras de 3 bits. Vean que aquí estamos usando las 5 primeras palabras, o sea, igual en orden secuencial. Tenemos nuestros símbolos acá y la palabra código. O sea, al símbolo X1 le asignamos la palabra 000, al símbolo X2 la 001, al símbolo X3 la 010, al 4 la 011 y al 5 la 100. Pero les decía, ustedes pueden elegir, o sea, con 3 bits se forman 8 palabras distintas y pueden agarrar 5 de esas 8. Nada más les digo, la condición es de que ninguna se repita. ¿Para qué? Pues para que sea una codificación única. Pues la eficiencia del código es la entropía entre L promedio, ya vimos que L promedio es igual a L. Entonces aquí calculamos la entropía otra vez, aplicando la definición de la sumatoria desde 1 hasta 5, porque son 5 símbolos, de la probabilidad de cada símbolo por el logaritmo hace 2 de 1 sobre su probabilidad. Entonces vamos a ver la tabla aquí, vean que es .4, .2, .15, .15 y .1. Y ellos aparecen aquí, .4 por el logaritmo de 1 sobre .4 más .2, logaritmo de 1 sobre .2 más 2 veces, aquí lo multipliqué por 2 porque aparece el .15, vean que aparece 2 veces. .15, aparece 2 veces, por eso aquí lo multipliqué por 2, un factor de 2. Aquí está, ¿no? El 2 veces .15, logaritmo base 2 de 1 sobre .15 más .1, logaritmo base 2 de 1 sobre .1. Haciendo todas las operaciones, esto nos da 2.13 bits por símbolo. Entonces la eficiencia va a ser eta igual a 2.13, que es la entropía, y aquí la tenemos, 2.13, entre L promedio, que es igual a L en este caso. L promedio en los códigos fijos, ya vimos, o ya comprobamos, que L promedio es igual a quién, a L. Y L pues nos dio 3, ¿verdad? Aquí está, ¿no? En esa diapositiva, en la anterior, o sea, nos dio 3.
Entonces calculamos la eficiencia, es la entropía entre L promedio, o L en este caso, y me va a dar 0.71, o en porcentaje sería el 71%. Y la redundancia pues es gamma igual a 1 menos de eficiencia. Sería 1 menos 0.71 me va a dar 0.29 o 29%. Bueno, de este ejemplo, ¿qué es lo que observamos? Debido a que m no es potencia de 2, se requiere de un bit adicional, o sea, este más 1, el más 1 que le agregamos aquí al hacer esta operación, o sea, quiere decir que le estamos agregando de alguna manera información adicional o un bit adicional para codificar de manera única la fuente discreta. Y como eso, al agregarle ese bit, ¿qué implica? Que aumenta la redundancia, por lo tanto se reduce la eficiencia del código. O sea, el hecho de agregar más 1, pues es una forma de agregarle cierta redundancia, y al agregar esa redundancia o ese bit más 1, me va a bajar la eficiencia. O sea, respecto al caso anterior, por ejemplo, este me da de 0.71 o 71%, y en el caso anterior me dio de 0.89 o 89%. La razón es esta: al agregar, al no ser potencia de 2, forzosamente siempre vamos a tener que agregar más 1 para poder cubrir todos los símbolos de manera única, y eso implica que baje la eficiencia del código. Entonces, siempre que se tengan más bits, se va a tener una menor eficiencia. Sí, o sea, siempre que le agreguen, por el hecho de agregarle más 1, va a bajar la eficiencia. Recuerden que ese es uno de los objetivos de la codificación de fuente, usar la menor cantidad de bits posible. Pero a veces cuando tenemos esa restricción de hacer una codificación única, y cuando no es potencia de 2 el número de símbolos de la fuente, entonces nos vemos obligados a tener que aumentar ese bit, el más 1, la parte entera más 1, y eso conlleva a que tengamos menos eficiencia porque está aumentando la redundancia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, ¿le puedo pasar a la siguiente? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ahora una fuente que tiene 5 símbolos, y cada símbolo tiene la misma probabilidad. Ahora vamos a ver qué pasa en este caso. Tenemos una fuente discreta de 5 símbolos, y cada símbolo tiene la misma probabilidad. Nos dice ahí construir un código de longitud fija y evaluar la eficiencia. Entonces, otra vez, el número de símbolos, m igual a 5, no es una potencia de 2, por lo que usamos el segundo caso. L es igual a la parte entera del logaritmo base 2 de m más 1. Calculando el logaritmo base 2 de 5, da 2.32. Tomamos el entero que es el 2, más 1 me da 3 bits por palabra código, o 3 bits por símbolo. O sea, es decir, como dice la diapositiva, vamos a requerir 3 bits para codificar de manera única a la fuente discreta, y de esta manera el código quedaría así, como listamos aquí, ponemos nuestra tabla de símbolos. Todos tienen la misma probabilidad, o sea, si tengo 5 símbolos y todos tienen la misma probabilidad, la probabilidad de cada símbolo es 1/5, 1 sobre 5. Si ustedes ahí ponen, hacemos la operación, 1 entre 5,
Les va a dar ahí punto 2, ¿verdad? Punto 2, punto 2, punto 2, punto 2 y punto 2. Todos tienen la misma probabilidad, eso nos dice aquí el problema. Todos tienen la misma probabilidad. Tiene 5 símbolos equiprobables. Entonces ahí, igual vean que estamos usando las primeras 5 palabras de 3 bits. De las 8 que yo puedo generar con 3, solo tomo 5. Ahí yo tomé las primeras 5, ¿no? Pero igual pueden tomar las que quieran ustedes, siempre y cuando no se repita. Ahí estamos tomando las primeras 5 de forma secuencial, la 00, la 000 para el símbolo X1, la 001 para el símbolo X2, la 010 para el símbolo X3, la 011 para el símbolo X4 y la 100 para el símbolo X5. Ahí ya tenemos calculamos la eficiencia, sería la entropía entre L promedio, ya vimos que L promedio es igual a L, o igual a RC, que es la razón de codificación, pero para no revolvernos vamos a usar nada más esta que es la general. Entonces va a ser logaritmo base 2 de 5 más 1 más entre 3. Aquí la entropía, estamos aplicando una propiedad de la entropía. Si ustedes recuerdan, vimos que cuando todos los símbolos tienen la misma probabilidad, la entropía es igual al logaritmo base 2 del número de símbolos. O sea, ven que aquí ya no hice todo el desarrollo de la entropía porque cuando son equiprobables, y es una propiedad que vimos en la unidad pasada, bueno, comprobábamos que la entropía de la fuente es igual al logaritmo base 2 del número de símbolos de la fuente, cuando todos los símbolos tienen la misma probabilidad. Entonces aquí por eso directamente en la entropía pongo logaritmo base 2 de 5. Entre 3, pues bueno, ya haciendo las operaciones me da 0.773 o porcentaje 77.3% de eficiencia. Y para calcular la redundancia del código va a ser 1 menos la eficiencia. O sea, gamma, que es la redundancia, es 1 menos la eficiencia. O sea, es decir, 1 menos 0.773. Y eso va a dar 0.227 o 22.7% si yo lo pongo como porcentaje, o sea, multiplicando este valor por 100. Pues aquí aplicamos esa propiedad de la entropía cuando, como todos los símbolos son equiprobables, la entropía de la fuente se reduce a el logaritmo base 2 de 5, o del número de símbolos. Es lo que nos dice es una propiedad de la entropía que les decía, vimos en la unidad pasada. Por eso aquí vean que ya no aparece desarrollada toda la entropía, ya directamente estamos aplicando esa propiedad. ¿Sí? Decía, pero solamente es cuando todos los símbolos tienen la misma probabilidad. ¿Sí? ¿Dudas sobre este ejemplo? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Y le puedo pasar a la siguiente? Sí, profesor.
Vamos a ver. Es eso. Voy a poner otro ejemplo, el de un último caso. Déjenme ponerlo aquí. Ese no lo traigo anotado, pero es similar a este. Vamos a ver el último caso, cuando todos los símbolos de la fuente, bueno, son equiprobables y además es potencia de 2. Lo voy a anotar aquí. Ese no lo traigo aquí en la diapositiva. Lo vamos a anotar este. Es el mismo. Ejemplos parecidos sería el ejemplo 4. Vamos a construir un código de longitud fija para una codificación única. Para una fuente discreta. De 4 símbolos. Probables, ¿no? Luego vamos a poner calcular la eficiencia y la redundancia. Vamos a anotar este ejemplo. Dice construir un código de longitud fija para una codificación única para una fuente discreta de 4 símbolos equiprobables. Y luego nos dice calcular la eficiencia del código y la redundancia. Voy a poner aquí mi tabla de símbolos igual. Ok, no sé si anotaron esta parte. Sí, profe, ya anoté. Bueno, voy aquí a hacer el bosquejo. Voy a poner aquí una tabla de los símbolos, la probabilidad de cada símbolo y las palabras código. Si son equiprobables, pues cada una va a valer 0.25. O un cuarto, ¿no? Pues vamos a poner m es igual a 4 símbolos.
Tenemos X, Y, los símbolos. Acá de este lado, nuestros símbolos son 4. Son equiprobables, o sea, todos tienen la misma probabilidad. 0.25, o sea, un cuarto cada uno. O 0.25. Y bueno, como M es potencia de 2, M es igual a 4 y es una potencia de 2, por lo tanto L va a ser igual al logaritmo base 2 de M, logaritmo base 2 de 4, me va a dar 2 bits por palabra código. Esto es para una codificación única. Entonces aquí las palabras código pues van a ser de 2 bits, 00, 01, 10 y 11. Ahí serían las palabras código. Entonces ya tenemos ahí el código, ya cumplimos la condición de que sea una codificación única. Son códigos de longitud fija. Lo que nos falta ahora es calcular la eficiencia del código y la redundancia. Ok, no sé si ya notaron esta parte de lo que está aquí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, ya tenemos el código, ahora vamos a calcular la eficiencia del código. Bueno, vean que otra vez tenemos el caso equiprobable. O sea, tenemos 4 símbolos equiprobables, por lo tanto la entropía va a ser igual al logaritmo base 2 de M. Y L pues va a ser, bueno, ya lo calculamos. ¿Cuánto nos dio L? L es 2 bits, profe. No, aquí 2. Entonces vamos a poner el logaritmo base 2 de M vale 4. Y tenemos ahí que el logaritmo base 2 de 4, ¿cuánto es? Pues 2 también. Entonces ven que aquí tenemos un caso de un código que tiene una eficiencia del 100%. Y por lo tanto tiene 0 redundancia. O sea, tenemos un 0% de redundancia. Entonces ese sería un código óptimo porque, bueno, primero cumple varias condiciones. Este código que, este ejemplo, el último ejemplo, del ejemplo 4, representaría un código óptimo. Bueno, ¿por qué? Porque es único, es libre de prefijo, ninguna palabra es prefijo de otra, y eso lo hace instantáneo, y también asegura que sea decodificable de manera única, y además tiene una eficiencia del 100%, lo cual significa que tiene 0 redundancia. Y al tener 0 redundancia, implica que logramos la máxima compresión de la fuente. Este código así sencillo como lo vieron, es un código óptimo.
No es, perdón. El de un alfabeto de 4 símbolos, códigos de longitud fija, con símbolos equiprobables, nos produce un código óptimo. ¿Por qué es óptimo? Bueno, primero es un código único, ninguna palabra se repite, lo cual nos va a evitar ambigüedades. Es libre de prefijo porque ninguna palabra es prefijo de otra, o sea, está al inicio, ¿verdad? El 00 no aparece aquí, ni aquí, ni aquí. El 01 no aparece acá, no aparece acá, no aparece aquí. El 10 no aparece en esta palabra, ni en esta, ni en esta. Y el 11 pues tampoco aparece aquí, aquí, ni aquí. Entonces por eso se hace libre de prefijo. Al ser libre de prefijo nos asegura que va a ser decodificable de manera única y también va a ser, o nos garantiza que va a ser instantáneo y decodificable de manera única. Pero además, este caso nos dio una eficiencia del 100%. Entonces, para que un código de longitud fija me dé una eficiencia del 100%, se requieren cumplir dos condiciones. Que el número de símbolos de la fuente sea potencia de 2, o sea, en este caso fue 4, y que todos los símbolos tengan la misma probabilidad, o sea, símbolos equiprobables. Si se cumplen esas dos condiciones, siempre me va a dar un código que tenga una eficiencia o que logre la máxima eficiencia. Y por lo tanto también va a ser un código óptimo por las otras características adicionales, ¿no? Sin embargo, pues no todas las fuentes pues van a cumplir con esta restricción, o sea, porque siempre que tiene una restricción, no siempre se va a cumplir. Ahora, si tenemos dos restricciones, pues va a ser más difícil que se cumpla. Entonces, sí se logra un código óptimo, pero bajo estas condiciones, que el número de símbolos de la fuente sea potencia de 2 y que todos los símbolos tengan la misma probabilidad. Solo bajo esas dos condiciones se va a lograr una eficiencia del 100% en los códigos de longitud fija. Ya este ejemplo que hicimos representó el código óptimo. No sé si tengan alguna pregunta. No, perfecto. Ok, bueno, entonces si no hay preguntas vamos a terminar aquí. Mañana vamos a ver otro caso que son los códigos variables. Ahorita vimos todos los ejemplos de códigos fijos. Mañana vemos ahora los casos de códigos variables, cómo se construyen y cómo se... Bueno, cuáles son los métodos, ¿no?, para construir esos códigos. Y vamos a ver que esos son mejor, bueno, son más generales, no son tan restrictivos y alcanzan eficiencias altas, cercanas a 1 y en algunos casos también de 1. Bueno, entonces voy a detener la grabación.